Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les digo siempre, porque ya saben que esto lo pueden ver a través de YouTube en estado de alarma en cualquier momento que les apetezca. Bueno, lo que seguro es verdad es que lo vean. A la hora que lo vean va a hacer un calor insoportable. Estamos ya en pleno verano, deseandito todos coger las vacaciones y irnos a nuestros lugares de destino. Si lo hacen, por favor, no olviden, por favor, se lo pido, recuerden mascarillas, fundamental, distancia social. Tenemos que seguir teniendo mucho cuidado ante los rebrotes de COVID que se están produciendo en nuestro país, pero no solo en nuestro país, también en otros como en Alemania o en Israel o en Australia. La pandemia, el COVID sigue entre nosotros y no podemos bajar la guardia en ningún momento. Sí, ya lo sé, es horrible lo de las mascarillas, nos asfixiamos de calor, pero es que es lo único que no solo nos va a proteger a nosotros, sino que nos va a ayudar a proteger a los demás de que caigan con esta enfermedad. Así que yo lo primero es pedirles, por favor, que cumplan con todas las medidas de seguridad. Y esta semana, como saben, el protagonista de la información se llama Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que ha arremetido de una forma brutal y despiadada contra los medios de comunicación. ¿Por qué ha hecho esto Pablo Iglesias? No solo porque Pablo Iglesias no sea un demócrata, que no lo es. Pablo Iglesias es un totalitario que busca implantar en nuestro país una dictadura. Hoy en día las dictaduras, y esto lo aprendió bien la izquierda, ya no consisten en tomar al asalto el Palacio de Invierno. Hoy las dictaduras se establecen con la hegemonía cultural y luego la modificación legislativa necesaria para ir recortando las libertades y derechos que los ciudadanos tienen en las sociedades abiertas. Lo hacen a través de la economía, a través de impuestos como el IRPF que permiten el control casi policial de los ciudadanos. El IRPF es el impuesto del Estado policial, un impuesto que se impuso transitoriamente después de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoció como Welfare State, y que, como todos los impuestos, una vez que llegan, vienen para quedarse. Pablo Iglesias no va a anteponer jamás la realidad o el sufrimiento de la gente a su ideología política, porque el populismo, si algo hace, es definir lo que es pueblo y lo que es no pueblo. Y lo que es pueblo y lo que le importa son aquellos que piensan como él, y los otros son enemigos a batir, bien sean oligarquías económicas, financieras, o bien sean simplemente gente que piensa diferente. Hemos visto este modelo de populismo, no se engañen, en Sudamérica, en Hispanoamérica, lo hemos visto en Venezuela, que sigue sufriendo las consecuencias trágicas del socialismo del siglo XXI que emana del Foro de Sao Paulo cuando Lula da Silva todavía era un chaval, perdón, el corrupto Lula da Silva, pero lo hemos visto también en países como Ecuador, Bolivia o ahora México, de la mano de López Obrador, que no es más que parte de este populismo socialista del siglo XXI que viene a recortar libertades. ¿Por qué ataca entonces Pablo Iglesias a la prensa? Efectivamente, por ideología. Si algo no soportan los totalitarios es que se cuente a los demás una realidad, la realidad de la vida, porque ellos quieren meternos en su matrix de ideas. Por eso mismo no han asistido tampoco al funeral por las víctimas del COVID, como tampoco ha hecho el podemita Pedro Sánchez. Sí, he dicho el podemita Pedro Sánchez, porque no pierdan de vista que Pedro Sánchez es el responsable de la podemización del Partido Socialista. El entrismo practicado por la extrema izquierda entre las bases del PSOE es lo que llevó a Pedro Sánchez a volver a la Secretaría General de su partido y a quitar de en medio a todos aquellos que no estaban a favor del socialismo del siglo XXI. Tengan eso siempre en cuenta. Pedro y Pablo, tanto monta tanto. Pero hay otro motivo por el que Pablo Iglesias en estos momentos está atacando ferozmente a la prensa, y cuando la prensa se defiende,
él sigue y sigue en lo que parece una huida adelante, y no es cierto, no es una huida adelante, es la estrategia típica de Podemos, de tapar un escándalo con otro aún mayor. Y es que el escándalo que realmente preocupa a Pablo Iglesias se llama Dina Busselham, esta chica que tenía un teléfono que fue robado por alguien y cuya tarjeta acabó en las manos de Pablo Iglesias y acabó al final siendo destruida. Saben, no les preocupa ni siquiera la imputación de Pablo Iglesias, que nadie se engañe. Si el juez decide imputar a Pablo Iglesias, el podemita no va a presentar su dimisión. ¿Acaso conocen algún tirano, algún dictador que dimita así como así? No. Lo que le preocupa a Pablo Iglesias es que se conozca el contenido de la tarjeta destruida, porque eso quizá nos revelaría muchas más cosas de Podemos y no estaríamos ante un escándalo sexual, que es lo que ahora mismo nos están vendiendo. Independientemente de que el macho alfa es el más machista de los políticos en ejercicio en España, dudo que haya uno peor que él, siempre habla por sus mujeres o lo que él considera sus mujeres. Lo cierto es que el caso de Dina Busselham puede traer cola. Pero volvamos a la libertad de expresión, a esa que está amenazada. Nosotros en estado de alarma hemos encontrado un recurso para poder contarles las cosas que los medios de comunicación, tan dependientes de las concesiones administrativas o de la publicidad institucional, no les suelen contar. Y eso es algo muy bueno. Lo cierto es que la estrategia de Podemos contra los medios de comunicación no es de hoy, y el más claro ejemplo de ello podría hablarles de Venezuela, pero les voy a hablar de Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia Evo Morales, ese señor que ahora parece ser que está siendo perseguido porque era un corrupto, porque todos ellos son unos corruptos, ya sabemos que siempre todos ellos acaban siendo millonarios, ya en el año 2010 se sacó de la manga, a través de una ley contra el racismo, la posibilidad de poder cerrar medios de comunicación privados. En el año 2010 en Bolivia los periodistas salieron a la calle, masivamente lo hicieron en contra de una ley mordaza. No sirvió de absolutamente nada. Y quédense con esta cuestión, no siempre las cosas son lo que parecen. Aprovechando una ley contra el racismo, Evo Morales introdujo cambios legislativos que permitían cerrar medios de comunicación privados. Luego, es cierto, le dio una vuelta de tuerca a través de una ley de telecomunicaciones que reservaba el 66% del espacio radioeléctrico a medios de comunicación públicos, lo que también le permitía quitar licencias a radios y televisiones bolivianas. Pero es que no solo se quedaron ahí. En el año 2017, con Evo Morales ya acosado por los bolivianos que no soportaban más la dictadura impuesta, intentó presentar a través de 4 diputados del MAS, que ya saben que es el partido de Evo Morales, una ley mordaza total y absoluta que violaba la Constitución. En este caso tuvieron que dar marcha atrás. Por cierto, Evo Morales pagó a Neurona Consulting, que es una consultora mexicana, López Obrador, vinculada a Podemos, les pagó a ver que lo tengo por aquí, le pagó 1,3 millones de euros a Podemos, a esta consultora vinculada a Podemos, por la realización de 169 mini vídeos, GIFs y postales en Internet, porque para ellos es fundamental crear la realidad paralela de la que hablaba George Orwell en Rebelión en la Granja. Estamos en Rebelión en la Granja. El dinero fue cobrado por Neurona Consulting en diciembre de 2018 y 3 meses después de haberse embolsado la pastita, Neurona Consulting vino aquí a España a hacerse cargo de parte de la campaña electoral y las campañas electorales de Pablo Iglesias.
No era la primera vez. La Fundación CEPS, vinculada a Roberto Viciano, ya había recibido 3,7 millones de euros del mismísimo Hugo Chávez, ya saben, el pajarito que le habla al burro de Nicolás Maduro. Desde 2018 a 2014 lo cierto es que Pablo Iglesias fue directivo de CEPS. Íñigo Errejón, ese niño que ahora ya solo juega a la Play porque ha perdido toda relevancia política, fue directivo de CEPS y llegaba a firmar sus cuentas. Por allí moraba por aquel entonces también Luis Alegre. Lo cierto es que las conexiones entre todos los miembros del Foro de Sao Paulo son brutales y claras y absolutas. Si nos ponemos a pensar en muchas cuestiones que la izquierda ha traído aquí a nuestro país, veremos que detrás está la declaración del Foro de Sao Paulo. Pero no solo eso, les vamos a contar una cosa. Hay un grupo en Telegram que se llama Guerrilla 2.0, clarísimamente vinculado y abiertamente vinculado a Podemos, que se dedica a la difusión de mensajes para que sus militantes los recojan. Pues bien, en ese grupo, me echo yo con imágenes de ese grupo, están dedicados en este mismo momento a campañas de difamación contra periodistas como Eduardo Inda, como Vicente Vallés o contra Carlos Alsina. No se cortan ni un pelo, hacen vídeos, hacen memes provocadores y absurdos, pero que luego sus seguidores replican en redes sociales. Todo esto acompaña a la campaña de acoso y desprestigio de periodistas. Es decir, Podemos lograría matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, tapar el escándalo de Dina Bosselham, del cual solo conocemos la punta del iceberg, y por otro lado, amordazar a periodistas críticos, porque cuando se ataca a alguien como el profesional Vicente Vallés, lo que se está haciendo es mandar un mensaje que pretende amedrentar a todos los periodistas que en este país aún creen que nuestro trabajo principal es contar historias y no cambiar el mundo. Por cierto, ¿han oído ustedes a Antonio Maestre decir algo de estos ataques indiscriminados de Pablo Iglesias contra la libertad de expresión? No, ni le van a oír. Muchos de esos periodistas que creen que están cumpliendo una función social están ahora calladitos, silencio stalinista, porque no conviene meterse con el poder en unos casos, y esto es la comodidad, en otros casos porque ellos creen que están aquí para hacer ingeniería social. Y eso es precisamente la función que no es periodística. Los periodistas no cumplimos ningún tipo de función social. Somos gente que contamos historias. Es verdad que en no pocas ocasiones historias que pueden afectar al poder establecido. Pero esa es la función del periodista, contar historias. Lamentablemente en España, desde hace muchísimos años, ya no se cuida, por ejemplo, el mezclar información y opinión. Y así nos encontramos ya no medios como el de Dina Bosselham, que ahora le está poniendo a disposición Pablo Iglesias, sino nos encontramos cuestiones donde se entremezcla información y opinión para manipular a la opinión pública, que en realidad no es más que opinión publicada, porque la opinión pública, si quieren se lo cuento en otro vídeo, ni siquiera existe. Son opiniones individuales, y cuando la gente habla de opinión pública, de lo que habla es de opinión publicada en una democracia en donde el poder de los medios de comunicación es enorme, cosa que debe ser. Decía Thomas Jefferson, que fue el gran defensor de la libertad de prensa, que prefería una prensa sin gobierno a un gobierno sin prensa. Y es que es verdad, los periodistas podemos controlar el poder y es nuestra obligación contarles la historia. El problema es cuando esas historias no pueden ver la luz por intereses ajenos a la prensa. Algo que no les va a suceder aquí, en estado de alarma, donde se nos permite contarles todas estas cuestiones. Otra de las cuestiones que a mí me parecen nucleares y que quizá no se ha puesto demasiado el foco sobre ellas
es el sufrimiento que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de ese ministro llamado Fernando Grande Marlaska, está causando a las víctimas del terrorismo en España, con esos acercamientos indiscriminados de presos a cárceles del País Vasco. Y es que, como dice Teresa Jiménez Becerril, ETA ríe y las víctimas lloran. No puede ser en una democracia que la historia no la escriban los ganadores, y si la historia la escriben los ganadores, la deberían estar escribiendo sin duda las víctimas del terrorismo. Lamentablemente en España la izquierda está embarcada de la mano de sus nuevos socios de Bildu, una de cuyas partes, Sortu, era parte del entramado político de la banda terrorista ETA, están cambiando el relato. Ya no es solo que las generaciones más jóvenes no sepan quién es Miguel Ángel Blanco, es que se está realmente blanqueando la historia de los terroristas. ¿Dónde tiene su origen toda esta cuestión? Pues toda esta cuestión, en mi opinión, tiene su origen en Perpiñán, en unos acuerdos que acaban siendo negociados entre José Luis Rodríguez Zapatero, el peor presidente que ha podido tener jamás la historia de España, y la banda terrorista ETA. En Perpiñán, de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña, un señor que se llama José Luis Carod Rovira, negoció con ETA que la banda terrorista matase en España pero no matase en Cataluña. Posteriormente llegaron las negociaciones que el Partido Socialista, de la mano de Rodríguez Zapatero, vendió como negociaciones de paz. En realidad, en lo que estaba ya Rodríguez Zapatero es en entroncar la legitimidad democrática de su partido y nuestra democracia, no con la transición, sino con la Segunda República, esa república donde ardían iglesias, esa república que nos llevó de la mano del desastre llamado hazaña a una guerra civil tremenda, lo peor que nos pudo pasar jamás, pero que en la transición decidimos pegar carpetazo después de 40 años de dictadura, darnos la mano y caminar juntos hacia el futuro. Bueno, pues Rodríguez Zapatero decide que en eso que llaman consenso, sacar de ello al centro derecha, que en aquel entonces representaba en exclusiva el Partido Popular, y meter en el consenso a la banda terrorista ETA. A lo que estamos asistiendo es al cumplimiento milímetro a milímetro, paso a paso, de la hoja de ruta de las negociaciones de paz entre la banda terrorista ETA y el Partido Socialista Obrero Español. Y esa es la gran tragedia, y ETA necesita cambiar el relato y tapar que ellos mataban a niños, ponían bombas en casas cuartel para matar a cuantos más mejor, sabiendo que eso estaba repleto de familias, que mataban a la gente de un tiro en la nuca cuando estaba desarmada, que mataban mujeres embarazadas, que mataban a gente totalmente inocente. Ocultan también, por ejemplo, que en los años 80 se dedicaron a limpiar de narcotraficantes el País Vasco, quizá porque eran competencia, vaya usted a saber, pero la delincuencia siempre tiene raíces comunes, y ahora nos encontramos con que nos pretenden vender una historia de que aquí jamás hubo una guerra ni hubo vencedores y vencidos, y que la violencia por el número que ha sometido a miles de personas que vivían en el País Vasco, que se tuvieron que exiliar, prácticamente es un invento del centro derecha. Esto es totalmente falso. No podemos permitir, y me parece gravísimo, que nos impongan el relato de los terroristas. Y además integrar con total normalidad, bajo la excusa, como dice Idoia Mendia, de que Bildu es un partido legal, las ideas de los terroristas. Es insoportable ver a Arnaldo Otegi dando lecciones de moral o clamando contra la violencia sobre las mujeres en el país. Es insoportable porque él fue amigo y cómplice de aquellos que mataron a muchas mujeres por el mero hecho de ser españolas. No podemos consentirlo, y ese es el mayor envite que yo creo que tenemos encima de la mesa y que está pasando muy desapercibido. No lo olviden nunca, porque las víctimas del terrorismo, y esto lo creemos firmemente en el Partido Popular, son el pilar moral sobre el que se asienta la transición española.
son víctimas de todos y cada uno de nosotros. Murieron por nosotros, los mataron aquellos que se oponían a nuestra forma de vivir democrática. No hay que olvidar que la banda terrorista ETA, que se definía de corte marxista-leninista, aunque tenía bastante más de leninista que de marxista, su fin es la Euskal Herria socialista, es decir, convertir al País Vasco en una especie de Corea del Norte aquí en Europa. Y contra ello debemos seguir rebelándonos. Por supuesto, en este tejemaneje no solo está el Partido Socialista, sino que está Esquerra Republicana de Cataluña. Pero un papel muy importante lo está jugando en estos momentos Podemos, que está ejerciendo de interlocutor entre las pretensiones de Bildu y el gobierno del Partido Socialista. Pablo Iglesias, no en vano, es ese señor que se ha fotografiado en las Borrico Cavernas, que ellos llaman Errico Tabernas, y que en sus vídeos y proclamas que ahora ocultan, pero anteriores al año 2014, defendía la lucha armada. Bueno, es que defienden la lucha armada y cualquier cuestión que pueda acabar con las sociedades libres. Fíjense, ahora tenemos en marcha, y voy a cambiarles de tercio, una nueva campaña de Podemos, que Isa Serra, esa señora condenada por atentar contra un agente de la autoridad que era mujer, con unos insultos a cada cual más horribles y cada vez más machistas, pues esa señora ahora está en una campaña contra Israel. ¿Por qué está en una campaña contra Israel? Bueno, pues porque el señor Urbán, Miguel Urbán de Podemos, eurodiputado, ese señor que invita a organizaciones terroristas de facciones palestinas al Parlamento Europeo, ha escrito un artículo en el cual viene a pedir, enmascarado y aprovechando el racismo que se ha podido vivir en el caso del Black Lives Matter, que está azotando a Estados Unidos, nos habla pues que hay que justificar incluso los ataques yihadistas en Europa. Es que estamos hablando, cuando hablamos de Podemos, estamos hablando de este tipo de personajes y hay que plantarles cara. Desde el Partido Popular lo hacemos cada vez que tenemos ocasión, con ocasión y sin ella, desde luego. También lo hacen, por supuesto, otros partidos políticos. Y ya en la actualidad, en la Comunidad de Madrid, creo que estamos de buena noticia. Isabel Díaz Ayuso, que siempre ha llevado del ronzal a la izquierda en la Comunidad de Madrid, que la atacan por tierra, mar y aire simplemente porque ella es el dique de contención al socialismo en la comunidad, que es motor económico de España gracias a las políticas de bajadas de impuestos, libertad educativa, libertad sanitaria y libertades en general que durante muchos años ha puesto en marcha el Partido Popular en la comunidad, es el objetivo a batir, porque les planta cara, porque habla claro y porque sigue manteniendo esas políticas de libertad. Pues bien, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado ya que en septiembre tendremos disponible en Madrid, y contando con los últimos avances tecnológicos, un hospital con 1000 camas y 50 UCIs dedicados a la pandemia del COVID, pero también a otro tipo de enfermedades si fuera necesario. Es una gran noticia. Ya podemos decir que Madrid en estos años no solo ha construido 12, sino que ha construido 13 hospitales públicos. Por cierto, ninguno de ellos con el apoyo de la izquierda. Parece ser que la izquierda de los panes y peces de Pedro Sánchez cree que a menos hospitales, mayor número de curados de COVID. Completamente absurdo, ¿verdad? O de cualquier tipo de enfermedades. Lo cierto es que más del 90% de los usuarios de la sanidad madrileña se declaran muy satisfechos con su sanidad, y realmente lo estamos. Funciona muy bien. En Madrid las listas de espera quirúrgicas son de las más bajas de España. Y en Madrid hemos demostrado que podemos plantar cara a lo que se nos venga encima. Aunque les vuelvo a recordar, la mascarilla, la distancia social, porque no nos la queremos jugar, queremos protegernos no solo a nosotros, sino también a los demás. Estas son las noticias que más relevantes, yo creo, de la Comunidad de Madrid. Seguimos peleando, como hemos peleado desde el minuto cero, por salvar vidas. Ahora también estamos en salvar vidas desde el punto de vista económico de muchas familias
que lo están pasando muy mal después de la crisis del COVID, que peor lo van a pasar posiblemente en cuanto los ERTEs se conviertan en ERES, y nuestra intención es llegar a todos esos sectores que se han visto machacados, escucharles y ver cómo les podemos echar una mano. Esa es la función de los políticos. Nuestra función no es legislar para imponer nuestra forma de pensar a nadie ni para decirle a usted cómo debe de vivir. Nuestra función es escucharles, hacer caso a la calle, estar en la calle, algo que el Partido Popular de Madrid siempre hace a través de sus sedes en municipios, en distritos de Madrid, y poder darles soluciones a sus problemas reales. Y ya les digo que en ello estamos y vamos a seguir. Y ya acabando, pues la verdad es que me ha sorprendido mucho, pero nuestro querido alcalde, José Luis Martínez Almeida, dice que le encantaría ser presidente del Atlético de Madrid. ¡Ay! José Luis, con lo bien que lo haces en la alcaldía, te tienes que quedar aquí, entre nosotros, ¿eh? Que luego, ¿a qué te quieres ir ahí? ¿A sufrir? Te lo dice una madridista de corazón. Bueno, señores, que yo creo que con esto hemos repasado un poquito la actualidad. Les he enseñado unas imágenes casi en exclusiva de Guerrilla 2.0 de cómo se mueven redes sociales la extrema izquierda, y solo me queda desearles que pasen una semana estupenda, que sean muy felices, que tomen el sol todo lo que quieran, y que nos vemos aquí en La Cazadora de Trolls la semana que viene, ya saben, en el medio de comunicación más libre, en estado de alarma. Un beso. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.